Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete y el día de hoy vamos a estar reflexionando sobre cómo confiar en nuestra sabiduría interior. Vamos a distinguir la sabiduría, aunque no hay clasificaciones sobre sabiduría, pero vamos a estar explorando sobre lo que a veces creemos que es la sabiduría y que tiene que ver con conocimiento, con información, con academicismos y que la confundimos justamente con esta guía interior, con esta intuición que nos va guiando. Vamos a distinguir también a partir de dos personificaciones a través de dos mitologías. La mitología griega, vamos a estar observando quién es Atenea, pero también ilustrándolo con la mitología oriental sobre cómo o quién es Sarasvati. Estas dos deidades que son personificaciones de nuestra sabiduría nos van a ilustrar cuál es la sabiduría que consideramos exterior y que tiene que ver más con un conocimiento experiencial que la podría representar la diosa Atenea, que también se le conoce en la mitología romana como Minerva, y lo vamos a ilustrar, como les decía, con Sarasvati, que es más este conocimiento o autoconocimiento interior. Vamos a buscar también en este programa cómo reflexionar y confiar en esa sabiduría que ya nos es propia y que lejos de aprender o de generar un estudio en ella, lo que nosotros necesitamos es regresar a una confianza en donde nos podemos permitir abrazarnos por esa sabiduría que tiene que ver más con un proceso de descanso y de escucha atenta. Vamos a explorar dos herramientas importantes para poder adentrarnos a esta sabiduría y una es la escucha y para poder escuchar necesitamos acudir a el silencio. Sí, en este programa hablamos mucho sobre el silencio porque si no nos detenemos y nos escuchamos, no vamos a poder conocernos. Yo soy Glafira Rocha y el día de hoy vamos a estar explorando sobre la sabiduría interior, pero cómo empezar a confiar en esta sabiduría. Empecemos entonces el programa hablando sobre esta sabiduría que parece que nos dicen. Ahorita vamos a explorar cómo la sabiduría desde un término psicológico es diferente a la sabiduría que viene desde la búsqueda filosófica. Pero empecemos sobre la sabiduría psicológica. La sabiduría psicológica sobre todo se equipara con la experiencia. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Que la sabiduría es innata, es decir, que la sabiduría ya nos viene desde el nacimiento, o la sabiduría se adquiere a partir de la experiencia? Más que llegar a una definición sobre si es una cosa o si es otra, yo te invitaría a que reflexionemos justamente en cómo desde aquí empezamos a dividir. Y yo no quiero que dividamos, quiero que sumemos, que podamos confiar en este conocimiento exterior, en este conocimiento que nos da la experiencia de la vida, pero también que empecemos a confiar cada vez más en esta sabiduría que nos es propia. Entonces no vamos a clasificar ni ver como una competencia. ¿Es mejor la sabiduría de la experiencia o la sabiduría que nos es propia? ¿O existe la sabiduría que nos es propia o innata? ¿O simplemente es la sabiduría de la experiencia? Eso no nos va a importar en este programa. En otros sí lo hemos explorado de esta manera, sobre todo a partir del existencialismo, donde en el existencialismo se considera que la existencia precede a la esencia. Y en este sentido diríamos que esta existencia va a empezar a existir o a transitar la vida a partir de las circunstancias que nos vayan ocurriendo y por ende nosotros empezaremos a reconocernos o a conocernos a partir de todas aquellas circunstancias, pasado, presente, futuro, que nos van llevando a generar una existencia y podríamos decir desde ahí, fíjense, ya en términos más comunes, nosotros somos según nuestro pasado. A veces se dice esta frase, ¿no? Y ahí
cabría esta idea de que la sabiduría tiene que ver con todas las memorias y todas las circunstancias que nos han pasado. Pero hay también otra teoría u otras filosofías que nos hablan eh, de una sabiduría que ya nos es propia. Y yo voy a tratar de enlazar estas dos filosofías, el existencialismo con una filosofía oriental en donde nosotros consideramos que esta sabiduría ya nos viene, ¿ok? Yo en lugar de separarlo diría lo podemos integrar. Creo que sí hay una sabiduría que nosotros vamos adquiriendo, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué es esa sabiduría vamos adquiriendo a partir de la experiencia, de las memorias de nuestro pasado, pero también a través de una sabiduría que se conecta justo con esta experiencia, que es una sabiduría que no necesita muchas veces de un conocimiento libresco, nosotros tenemos esa intuición. Aquí voy a estar usando de manera sinonímica lo que es la intuición, la sabiduría y la guía interna. La sabiduría, digamos, entendida como un proceso innato, es decir, que ya nacemos con él, ¿ok? Y a partir de esto, entonces lo vamos a ir enlazando. ¿Por qué tendríamos que separar? ¿Por qué normalmente estamos buscando qué es mejor? No, no, la sabiduría exterior, la sabiduría que nos da la experiencia, o no, yo no creo en la sabiduría que ya nos es propia. Y yo te diría, no necesitamos competir incluso entre filosofías. Casi siempre podemos integrarlas porque se ven desde diferentes puntos de vista. Y eso es lo que yo trato de hacer cada vez más en mi vida. En lugar de empezar a alegar y querer convencer al otro y decirle, sabes que no, la sabiduría tiene que ver con la experiencia o no, la sabiduría viene desde un proceso que ya nos es inmanente, ¿no? Y ahí empezamos a pelearnos, a ver quién tiene la razón, y nos perdemos de lo que es la verdadera sabiduría, que la verdadera sabiduría incluso no necesita de palabras, incluso esta sabiduría no necesita de una competencia. ¿Por qué? Fíjense, curiosamente decimos que la filosofía, cuando buscamos qué significa filosofía, o lo primero que nos dicen en la preparatoria, es que la filosofía es el amor a la sabiduría. Y es bien curioso porque creemos que el amor a la sabiduría viene de amar la sabiduría de los otros. Entonces empezamos, por supuesto, de manera necesaria, a explorar diferentes filosofías. Acá en México, cuando estamos en la preparatoria, es cuando, es decir, educación, ¿cómo se le dice? Educación superior, ya empieza la educación superior o media básica, es la secundaria y media superior es la preparatoria, según lo entiendo así, ¿no? Que ya es una preparatoria para la universidad. Y ahí es donde empezamos a tener filosofía, cuando desde mi perspectiva la filosofía la podríamos empezar a compartir desde la infancia, porque desde mi perspectiva también hay una parte de nosotros que ya habla de una filosofía que viene desde la infancia. Hay niños que son muy sabios, pero creemos que no, que tienen que ser adultos. Ya hay adultos que son unos niños y que se creen sabios porque ya tienen cierta edad. Entonces vamos a quitar esa idea de categorización de la filosofía a partir de la edad, en donde nos dicen que la filosofía es el amor a la sabiduría. Pero es bien curioso porque entramos a la preparatoria y es la filosofía de los otros. Entonces empezamos, claro, de manera muy correcta, creo yo, y necesaria, hablar sobre Aristóteles, hablar sobre Platón, hablar sobre Sócrates. Empezamos a indagar en la filosofía medieval y empezamos a hablar de Santo Tomás, San Agustín, pero no nos enseñan a confiar en nuestra propia sabiduría. Creemos que debemos amar a la sabiduría de los otros, entonces empecemos a romper esos prejuicios. ¿Cuál prejuicio? Bueno, me estoy tomando un tecito y les decía desde nuestra sesión pasada o nuestro programa pasado que estoy confiando ahora en el té rojo, ¿no? Me detengo un poquito para compartirles eso, porque a veces eh, creemos que la experiencia solo nos viene de lo que leemos que es bueno, ¿no? Y lo voy a ir enlazando ahorita con mi té.
creemos que empezamos a leer, ¿no? Y decimos, ah, el café es bueno por tal cosa. Y empezamos otra vez a leer información que viene ahí en las redes. Y el té verde es bueno para esto. Y el té no sé qué es bueno para esto. Entonces yo tengo muchos años, incluso he tratado y hay programas aquí en donde les comparto cómo la cafeína lleva a ciertos niveles de ansiedad que para mí han sido picos emocionales muy fuertes y que tuve que detenerme y explorar mi cuerpo. Entonces, eso es lo que les quiero compartir desde ahorita. Me voy a ir yendo y viniendo, en donde si nosotros no nos detenemos les decía hace un rato, o sea, a la experiencia de nuestra propia vida, no vamos a poder tener acceso a nuestra sabiduría, a esa sabiduría que viene de la experiencia. La he estado dividiendo y ahorita les voy a decir por qué. En un momento de mi vida, yo me di cuenta que el café no me funcionaba. Por acá les he contado esa historia. No me funcionaba porque me llevaba a unos picos de ansiedad muy fuerte. Aquí en el programa yo les he compartido en varias sesiones donde les hablo sobre la ansiedad, que me empecé a dar cuenta que la cafeína, pero sobre todo la cafeína del café, ¿por qué? Es la misma cafeína. Sin embargo, con el café hay unos picos para mi cuerpo extremos en donde me da así una patada, digamos, de cafeína y yo empiezo hasta a temblar. Y empecé a tomar té verde, pero luego me di cuenta que el té verde, aunque tiene la cafeína dosificada por los taninos que tiene el mismo té, la misma Camellia sinensis, ¿no? Que es digamos, el nombre científico del té, que es esta hojita verde. No confundamos la infusión con el té. Acá en México la confundimos, decimos dame un té de manzanilla, es una infusión que es una hierba infusionada en agua caliente. El té es una hierba infusionada en agua caliente, pero es la Camellia sinensis y entonces ese es el té. Me voy a detener en esto y ahorita lo voy a aterrizar con el tema. No se preocupen, pero les comparto esto para hacerlo también desde temáticas que a mí me ocurren en el día a día. Entonces me empecé a dar cuenta que la cafeína, pum, me daba un golpe muy fuerte emocional, pero cuando empecé a utilizar el té verde me ayudaba mucho porque el té verde, gracias a los taninos que contiene la misma planta que no contiene el café, resulta que empecé a sentirme mucho mejor y con esta claridad que te da la cafeína y te quita el sueño. Pero desde hace como 3 semanas empecé, y ahí es donde lo enlazo en estas circunstancias diferentes de sabiduría. Fíjense, empecé a escucharme, pero no solo a escuchar mi cuerpo, sino a escuchar mi necesidad y fue muy extraño. Van a creer que fue hasta mágico y no quiero entrar en rubros de misticismo, aunque confío mucho en el misticismo, pero empecé a sentir primero desde mi parte de sabiduría de la experiencia que el té verde sí me funcionaba, pero me generaba a veces molestias urinarias y como ya saben, yo les he comentado que tengo un tema urinario, una condición urinaria que me ha llevado hasta cirugías, etcétera, y que sigo conviviendo con esto. Entonces me doy cuenta que el té verde me generaba ciertas molestias urinarias y fue muy raro, se los tengo que confesar, porque fue así casi como si una vocecita me dijera, prueba el té rojo. Yo en mi casa tengo de todos los tés y empecé a confiar. Y dije, voy a probar el té rojo, aunque lo he probado 2 o 3 veces en mi vida. Empecé a probarlo y resulta que no me genera esos malestares urinarios y por el contrario, como el té rojo es el té verde fermentado, me ayuda incluso a la flora intestinal y digamos, a que las vías urinarias no me molesten tanto. Si soy honesta, lo ideal es no tomar té. Lo lograré en algún momento de mi vida, pero lo he intentado muchas veces y no lo logro, porque me gusta, ¿ok? Entonces, aquí lo que les quiero compartir con esto es que no es que incluso sea una vocecita, ¿ok? No es una vocecita, ahorita les voy a decir por qué, pero es una certeza
de esto ya no me está haciendo bien, mi cuerpo desde su sabiduría de la experiencia me está diciendo esto, pero a ver, ¿qué hago? Algunos dirán, ¿es tu experiencia, Glafira? Puede ser que sí, pero aunado a una certeza. Y la certeza a veces no te la da la experiencia, la certeza te la da la confianza. Y aquí lo ligo con el programa. Pregúntense ustedes entonces, ¿cuántas veces han tenido esta certeza que no te la da la experiencia? La experiencia a veces te da dudas, pero es una certeza que se experimenta como desde un fondo de confianza. Aquí la certeza y la confianza van juntas. Empiezo a confiar a partir de mi experiencia, claro, que puedo experimentar esto porque hay algo, cuando decimos hay algo, esa es la sabiduría interior. Hay algo que me dice, híjole, muévete de aquí, muévete para que busques un camino donde empieces a confiar en ti. Y aquí es donde lo ligo al programa. Últimamente me gusta compartirles muchas experiencias de vida porque es mi forma en la que yo me voy conociendo. Y ustedes me van conociendo, pero al mismo tiempo, a partir del impacto que les da mi historia de vida, empiezan a cuestionarse su propia historia de vida, que es lo que yo pretendo en este programa. Entonces, se me va, digamos, presentando conforme les voy contando el tema de hoy. He tratado de no ponerme tan rígida porque empecé a verme en ciertos programas en donde sí me gusta mucho compartirles mm, desde la, digamos, la información, desde filosofías más académicas, pero como que cada vez me siento más cómoda hablándoles de mi experiencia de vida y enlazándolo con estas teorías filosóficas. Entonces pregúntate, ¿la sabiduría viene de la experiencia o la sabiduría viene desde esta certeza y desde esta confianza? Yo te digo desde ahorita, para mí viene desde las dos, ¿ok? Si yo tengo una sabiduría que viene justo desde la experiencia, desde lo que yo he aprendido en los libros, y la quito y la despojo desde la confianza y la certeza en este fondo que les he hablado mucho desde el estoicismo, se le reconoce como logos, que logos significa en este caso sentido, plenitud. Si yo no me conecto con ese sentido y plenitud, entonces de nada sirve todo lo que sé. ¿No les ha pasado que hay personas que saben mucho, que son grandes mentes, que tienen un conocimiento sobre un tema, pero son déspotas, desgraciados, malas personas? Yo les llamo con una estupidez emocional, que te denigran, te sobajan porque ellos saben mucho. Bueno, para mí esas personas no son sabios. Pueden tener esta sabiduría desde la experiencia, desde la parte libresca, pero no son sabios. Son personas que saben por el conocimiento, pero no tienen esta conexión y esta confianza con esa sabiduría que viene muchas veces desde el amor. ¿Ok? Entonces yo digo, y un poco parafraseando a esta gran filósofa sabia, que para mí sí fue una sabia, Edith Stein, que fue incluso una santa, Santa Edith Stein, que fue también fenomenóloga, fue filósofa, estudió al lado de grandes mentes, Husserl, por ejemplo, y después de pasar por esta comunión con su propia religión, que fue el judaísmo, se convirtió al catolicismo y se hizo una santa. Y ella tiene una frase que voy a decir muy mal, la voy a parafrasear muy mal, pero dice algo así: la honestidad, si está despojada de amor, se convierte en crueldad. Lo digo mal porque ella lo dijo mucho más bonito, pero yo le sumaría esto: la sabiduría de la experiencia que está despojada del amor se convierte no solo en crueldad, sino en estupidez, ¿ok? Esa es mi mirada. Entonces veamos cómo no van ligados, separemos eso. Entonces les decía hace un rato, hay una idea desde la psicología, lo que podemos entender como sabiduría, y se liga más con una sabiduría desde la experiencia. Les voy a compartir y me voy a detener mucho más en separarla. Creo que si logro en este programa separar la idea de sabiduría de la experiencia con sabiduría interior,
vamos a generar una autoconfianza en esa sabiduría que viene desde este fondo de plenitud al que le podemos llamar logos individual o el sentido, así, ¿no? O hay quien le llama incluso Dios, pero yo trato de despojar esa palabra de sus significados porque luego nos hace ruido. Diríamos que desde el estoicismo se le reconoce como un logos o una chispa de logos que nos es propia y que habla de amor, de sabiduría y de plenitud, como se lo he dicho en muchos programas y no me voy a detener ahí. Entonces, la sabiduría según la psicología. La sabiduría según la psicología tiene que ver con un conjunto de conocimientos, es decir, conjunto de conocimientos que nos da la vida, conjunto de conocimientos que nos dan que nos da la escuela, la universidad, que nos dan los otros, y a partir de esto hay ciertos niveles de experiencia que nos van convirtiendo en expertos. Nosotros aprendemos de la vida y nos convertimos en expertos en cuanto a más estudiamos y eso es muy válido y necesario, ¿ok? Es necesario tener este nivel de experiencia también, pero también a partir de estas cuestiones académicas, hay maestrías, hay doctorados, hay postdoctorados que son muy necesarios, pero no confundamos. Esta es una sabiduría, un saber desde la experiencia y desde la academia. Y en la parte psicológica nosotros tenemos este conjunto de conocimientos que nos da la vida, ya sea a partir de la escuela o a partir de aquellos tropiezos que hemos tenido y aquellos errores y que hemos aprendido una y otra vez. A partir de eso, y desde la psicología, nosotros tenemos ciertas habilidades que se van desprendiendo. A partir de todos estos conocimientos que nos da la vida, pues creemos que vamos a tener habilidades interpersonales, es decir, cómo podemos relacionarnos con las otras personas a partir de nuestra propia experiencia. Y entonces tenemos habilidades para poder socializar, habilidades para poder hablar con el otro, habilidades también para poder expresarnos de una forma eficaz con el otro. Entonces, yo elijo la palabra porque a lo mejor yo, Glafira, estudié literatura. Eso no me hace mejor persona, pero tal vez sí tener ciertas habilidades para utilizar palabras correctas y a veces ni siquiera la escuela me da eso, ¿no? Pero creemos que desde la parte psicológica podemos tener esas habilidades que aprendimos en ciertos cursos sobre comunicación. Y aquí sigue la siguiente habilidad que nos da esta idea de sabiduría psicológica, ¿ok? Primero empezamos con todas estas conocimientos y a partir de esos conocimientos, desde la escuela o desde la vida, nosotros tenemos habilidades, como les decía ahorita, interpersonales y estas habilidades interpersonales, por supuesto, nos van a llevar a habilidades de comunicación, habilidades de juicio. Entonces, ¿qué pasa? Nos convertimos a veces en psicólogos, ¿no? O en psicoterapeutas, como es mi caso. Ustedes saben que me encanta estudiar y que he estudiado literatura, he estudiado filosofía, he estudiado, sí, en la universidad estudié, acá de hecho estoy en Sinaloa, estoy en la casa de mi abuela, este es el escenario de la casa de mi abuela. Y pues justamente estudié acá literatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa, estudié literatura, me voy a estudiar filosofía a la UNAM y después en Puebla, en el Instituto Universitario Carl Rogers, estudié psicoterapia. Y bueno, también en la Ciudad de México estudié una maestría en análisis existencial fenomenológico. Ahorita estoy haciendo una formación en filosofía sapiencial para dar acompañamiento filosófico y estoy por entrar otra formación que se llama consejería filosófica. Entonces, todo el tiempo estoy estudiando, pero eso, por más que yo estudie, no me hace una buena persona. Si ustedes ven y dicen, no, sí, Glafira es una sabia, soy una sabia porque he estudiado todo esto y ustedes me ven incluso discutiendo con personas, queriéndolas convencer, maltratándolas. Si ustedes me ven hacer eso, por favor deténganme, díganme, Glafira, de nada te han servido los estudios. Ahí es donde la psicología o la sabiduría desde la psicología no es la única.
necesitamos sumarle. Si yo me quedo solo con mis habilidades de comunicación y con todos estos estudios y puedo dar terapia, por eso a veces hay filósofos y terapeutas que son unos desgraciados, perdón que los diga así, desde el concepto primario de la palabra, sin gracia, ¿ok? Desgraciado, no tienen gracia. No tienen esa gracia que viene justamente de ser agradecidos. No lo tenemos que a veces desde la psicología y la filosofía se cree que vamos a ser buenas personas y no lo somos porque creemos que esas habilidades de comunicación que nos hacen acompañar al otro nos hacen mejores personas. No, necesitamos sumarle a la sabiduría psicológica la sabiduría que es una sabiduría profunda y le vamos a llamar la sabiduría sapiencial, la sabiduría que viene desde esta concepción innata, desde este logos que nos lleva a conjugar esta sabiduría con un proceso de confianza en nuestra guía interna. Si ustedes no tienen estos dos tipos de filosofía que no están separados, pero yo los separo, que es la sabiduría, perdón, lo dije mal ahorita, si no tenemos estos dos tipos de sabiduría, que es la sabiduría psicológica y la sabiduría sapiencial o la sabiduría que viene desde este fondo de logos, ¿no? Que es esta chispa de logos que todos tenemos, no vamos a ser personas sabias, ¿ok? Va junto. Incluso yo te diría, hay personas que no tienen todos estos conocimientos y no necesitan academicismos, porque sí, es cierto, si yo me conecto más con esta sabiduría que viene desde este fondo de logos, no necesito los conocimientos. Curiosamente, esta sabiduría psicológica, si no está conectada con esta sabiduría sapiencial, no nos va a funcionar. Nos vamos a convertir en desgraciados, ¿ok? Entonces, a partir de esto, esta sabiduría que viene desde la psicología se va separando, se fue separando a través del tiempo. Y ahora creemos sabios a las personas que tienen 3 doctorados. Entonces, no lo son, porque necesita esta sabiduría que se une a nuestro autoconocimiento. Entonces, fíjense cómo creemos que la sabiduría viene simplemente de la razón, de la mente lógica, de la mente que soluciona problemas. Y sí, pero si a la sabiduría yo no le uno la intuición, la consideración a los otros, la perspicacia, entonces quiere decir que no es sabiduría, es una acumulación de datos, es una acumulación de información. Pero lo que nos trae a este programa justamente es cómo unir para empezar a confiar cada vez más en esta sabiduría interior, en esta sabiduría interna. Y se los quiero compartir a partir de dos mitologías, se los dije al principio del programa. ¿Cuáles son estas dos mitologías que lo van a ilustrar? Estas dos mitologías, por un lado es la occidental y por otro lado es la oriental. Las dos nos van a ayudar, ninguna es mejor que otra. Dejemos ya esa idea de este es mejor y este es peor. Yo diría, cuando empezamos a sumarlo, nos vamos a dar cuenta que se complementan. La sabiduría oriental se puede complementar perfectamente con la sabiduría occidental y vamos a lograr, digamos, esta unión que nos hace justamente integrarnos y tomar lo mejor de cada experiencia, ¿vale? Detrás de cada error hay una virtud, casi siempre. Detrás, por ejemplo, de la ansiedad, que es esta psicopatología a la que todos le corremos y que yo les he comentado que a veces yo he atravesado, detrás de la ansiedad hay un acto de cuidado. La ansiedad nos cuida. Detrás de la depresión hay un acto también de autocuidado, porque necesito detenerme, pero si solo me quedo en el lado adverso, no me quedo en esta sabiduría que me da cada experiencia, ¿ok? Pero no me voy a detener ahí porque ya lo he hecho en otras ocasiones. Entonces veamos, fíjense, la diosa Atenea en la mitología griega y en la mitología romana, que es Minerva, es la diosa de la sabiduría, pero yo le pondría ahí apellido o le sumaría esta idea que les vengo compartiendo desde el principio del programa. Es la diosa de la sabiduría
digamos que viene de la experiencia. La diosa de la sabiduría que viene de estas ideas que tienen que ver con nuestro pasado y nuestra memoria. Entonces veamos la historia de Atenea o cómo nace Atenea. Atenea nace del dolor de cabeza de Zeus. Zeus, que es este dios del rayo, que es el dios, digamos, el dios del todo, por llamarle así, en unas concepciones mitológicas, ¿no? Porque no me voy a detener en eso, pero digamos que Zeus es como de la segunda camada de dioses, ¿no? Porque está Cronos también, los titanes que vienen de la primera camada de deidades griegas, pero en este caso Zeus, ¿no? Que es el dios del rayo, es el dios también de la memoria, es el dios todopoderoso de la creatividad, de la creación más bien, pero de esta creación desde el poder, ¿ok? Pero no me voy a detener en eso. Un día Zeus tenía un dolor de cabeza y no hallaba qué hacer, se le convirtió en una migraña. Y a partir de este dolor de cabeza, ya no sabe quién es, se siente tan obnubilado y cansado de este dolor de cabeza que va él con su hermano. En unas versiones es su hermano, en otras versiones digamos que es como su primo. Llega con Hefestos, que Hefesto es el herrero, el dios que vive, digamos, debajo de la tierra haciendo la forja y le dice, ¿sabes qué? Dame un marrazo en la cabeza para que se me quite este dolor de cabeza. Y cuando Hefestos le da el marrazo en la cabeza, pues resulta que sale Atenea. ¿Qué significa esto? No tomemos literal los mitos. Los mitos son estructuras psicológicas, los mitos son, digamos, simbologías de acontecimientos que nosotros personificamos. A veces son estructuras mentales. Entonces, en este caso, esta simbología o esta psicología de Atenea es cuando nosotros nos está girando la piedra, decimos a veces, cuando nos está girando la cabeza y a veces hasta nos duele, es una idea. Necesitamos sacar esa idea. Pues de esa idea sale Atenea. Atenea es la diosa de la sabiduría porque justamente nace de esta idea, digamos, de ser la estratega de la guerra. Por eso si ustedes googlean por ahí y buscan una imagen de Atenea, yo estuve buscándola para mostrárselas, pero no encontré una que me gustara, así que ustedes búsquenla. Ahorita sí traigo otras imágenes, pero de Sarasvati, que es la diosa del conocimiento y la sabiduría en la filosofía hinduista. Pero Atenea, fíjense que es muy importante porque Atenea le dicen también la diosa de los ojos de lechuza porque es representada con un mochuelo que es, digamos, de la familia de las lechuzas, con estos ojos grandes que simboliza la gran mirada para poder observar todo. Entonces, Atenea es la diosa que observa, es la diosa que conoce, es la diosa estratega. También tiene una lanza, ¿ok? Pero a veces se confunde. Le dicen la diosa de la guerra, pero no es la diosa de la guerra en acción, es la diosa estratega de la guerra, es la que es la inteligencia, pero ella no va a la guerra, ella solo es estratega. Entonces, la diosa de la sabiduría a veces se ha confundido con esta deidad o esta personificación de la sabiduría como si fuera la que sabe, digamos, conectada con su sabiduría interior, pero no, no, Atenea es la diosa que está conectada con la experiencia, la estratega, la que conoce sobre la guerra, cómo actuar en la vida. Y por eso tiene una lanza, es filosa para poder decir, vas a partir de aquí y de acá y necesita de la experiencia, pero no es una experiencia en el campo de guerra, es una experiencia libresca. ¿Sí? Es una experiencia, por eso decimos, la sabiduría es muy inteligente, pero viene de los libros, no viene de estar en el campo de batalla. Aguas con eso, ¿ok? Entonces nosotros por eso ahí nos equivocamos y decimos, nuestra sabiduría es entre más sepa, la que haya ido a la universidad. A veces he escuchado a personas que dicen, ay, no, es que no, no.
no es sabia porque no fue a la universidad. No, hay personas incluso de comunidades indígenas que son mucho más sabias que nosotros, que hemos ido y tenemos 3 maestrías, como es mi caso, ¿no? O sea, no. No, hay personas que acuden más a esta sabiduría interior. Entonces, Atenea es necesaria porque cuando nosotros, digamos, ritualizamos a Atenea, imagínense ustedes a los griegos cuando ritualizaban a Atenea, decían, dame más sabiduría, dame más conocimiento, hacían rituales. ¿Para qué? Para despertar en ellos mismos su propia sabiduría estratégica, ¿ok? Pero a nosotros se nos fue perdiendo esa idea y creímos que era una sabiduría interior. Atenea no es una sabiduría interior, ¿ok? Es una sabiduría exterior. Hasta ahí Atenea, ¿ok? Pero vayámonos entonces, aquí sí les tengo una imagen. Déjenme buscárselas para compartírselas, porque, ay, ¿dónde la dejé? Es que estoy en el iPad, perdón, en la laptop y le batallo un poquito más. Ténganme paciencia. Entonces, digamos que sí necesitamos identificar cuáles son estas dos sabidurías que pueden ser complementarias, pueden estar separadas, pero finalmente de lo que hablamos en este programa es de la sabiduría interior. Entonces veamos, esa es la imagen de Sarasvati. En la filosofía oriental proveniente del hinduismo, Sarasvati representa la sabiduría y el conocimiento. Ustedes la van a ver ahí con 4 brazos, ¿ok? Otra vez, es una forma simbólica donde nosotros representamos esta sabiduría interior. A diferencia de la sabiduría exterior que viene de la filosofía griega, perdón, de la mitología griega, la sabiduría interior en el hinduismo nos va a ayudar a conectar con una sabiduría que viene desde la espiritualidad, ¿ok? Espiritualidad entendida también como este sentido, digamos, o este soplo de nuestra propia sabiduría, a lo que les hablaba hace un ratito, ¿no? Espiritualidad desde hacer, ¿cómo decirles? Hacer uso, se oye muy feo porque no es así, pero es tomar en cuenta esa semilla de logos que nosotros tenemos. Desde ahí estoy compartiéndoles esta idea de espiritualidad más que de religiosidad. Es apelar y confiar a esta chispa de logos, eso es espiritualidad, que viene de soplo, apelar a este, digamos, a este sentido de plenitud profunda que nosotros tenemos. Entonces veamos allá a Sarasvati que tiene 4 brazos. ¿Por qué tiene 4 brazos? Porque tiene que sostenerse de estos 4 pilares. En uno trae un librito, por ahí a ver si se ve mi cursor, en esta mano trae un librito. Que bueno, esta es una imagen donde ya se representa con el conocimiento, digamos, a partir del libro, que digamos que ese es el conocimiento védico de los Vedas. Es una imagen más reciente porque aquí ya está hablando de la escritura, de la imprenta, por ejemplo, ¿no? Donde ya hay libros, pero hay otras imágenes en donde no se representa con un libro. Digamos que es un aprendizaje universal y verdadero. En otra mano trae ahorita les enseño yo mi propio mala, que es es como un rosario católico, que el rosario católico viene justo de un japa mala, que son estas cuentas o semillitas que sirven para estar rezando mantras, ¿no? O en el caso católico, estar rezando algunas oraciones. En el caso del mala que trae ahí Sarasvati, lo que representa es el poder de la meditación y la espiritualidad. Por eso viene a lo que nos lleva la figura de Sarasvati es apelar a nuestro estado meditativo, apelar a esta sabiduría interna. Trae en la otra mano, no se alcanza a ver del todo, pero trae un cuenco. Aquí está el cuenco por acá, pero al mismo tiempo está tocando esta vina. La vina es un instrumento musical. Este cuenco lo que significa es la purificación, separar lo que es positivo de lo que es negativo.
¿ok? Entonces nosotros necesitamos de estos 4 pilares para conectarnos con nuestra sabiduría interior. Primero, tener un conocimiento y un aprendizaje universal, ¿ok? O sea, ahí se conecta con tener esta capacidad, digamos, de Atenea, que es este conocimiento del estudio que nos dan las enseñanzas. En este caso, los libros, pero también las enseñanzas que provienen de los grandes sabios, como en este caso los Vedas. El mala o ese, digamos, que aquí tengo el mío, ahorita se los muestro en pantalla grande, este contador, digamos, representa este estado donde yo me voy a detener a conectarme con mi silencio, con mi escucha y con este estado de plenitud. El cuenco, les decía, significa separar aquellos pensamientos perturbadores de aquellos que me son benéficos para conectarme con mi sabiduría. Y por último, la vina, así como vino se escribe pero con A, vina, que es este instrumento musical que es característico de la India y en este caso está simbolizando las artes creativas, está simbolizando sobre todo la armonía. ¿Ok? A veces a Sarasvati se le representa, bueno, ya quité la imagen, ahí había un pavo real, pero también se le representa con un cisne. Ese cisne es la discriminación o la separación de lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces veamos, a partir de estas 2 representaciones, de estas 2 mitologías, nosotros podemos seguir conectándonos con nuestra sabiduría exterior y nuestra sabiduría interior. Y aquí ya me voy a detener en algunas herramientas que nos van a conectar para empezar a confiar más en esta sabiduría interior. ¿Por qué no me conecto en la sabiduría exterior? Porque hay muchos programas que he hablado sobre eso y lo que estoy compartiendo y mi propósito de este año es compartirles más este tipo de sabiduría para poderla enlazar con todos estos estudios que nosotros tenemos. Ahora se usa mucho y se los he dicho en otros programas también, que vayamos de un curso a otro. Voy a este curso, voy a este curso, voy a este taller. ¿Por qué creen que no les funcionan? Incluidos mis talleres, ¿no? No me hago yo como que los míos sí sirven. Tampoco les van a servir los míos si no los conectamos con nuestra sabiduría interior. Si ustedes van a un taller y otro taller y otro taller, a veces creemos que son malos, a veces no es que sean talleres malos, es que solo están aplicando una sabiduría exterior más ateneica, por decirlo así, desde Atenea, ¿ok? Que es esta sabiduría que nos sirve para una estrategia que no se va a acercar a la vida, es una estrategia libresca. Eso es lo que hace Atenea. ¿Funciona? Sí funciona, pero en el campo de batalla, la que nos va a funcionar muchas veces es la sabiduría interior, que en este caso y desde mi perspectiva representa Sarasvati, ¿ok? Esta sabiduría que nos lleva, este es mi mala, ¿ok? Es donde yo rezo mantras. Los mantras lo que significan es simplemente sacarnos de un estado de distracción a un estado mucho más de concentración. Entonces yo me voy concentrando a través de estos mantras que vienen del sánscrito, que son palabras sagradas y tienen la simbología de que cuando yo los voy diciendo incluso en voz alta, la idea es que los diga uno en voz alta, aunque en voz baja e interna funcionan, yo voy aclarándome mentalmente para llegar a un estado meditativo, a un estado donde yo me conecte con esa sabiduría interior, ¿ok? Entonces, si yo nada más estoy apelando a un curso, otro curso y otro curso, solo me quedo en la estratega Atenea, pero no la estoy conectando con una sabiduría interior. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, necesito conectarme con estas herramientas que ya me está compartiendo la figura de Sarasvati, que es esta filosofía oriental. Primero, sí, apelar al conocimiento. Yo voy a ir a un curso, voy a tomar eso de ejemplo. Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a conectarme a través, ahí es donde le decía estas herramientas importantes, de la escucha y del silencio. Tú puedes decir, bueno, Glafira, yo no soy hinduista. Yo no te comparto esto para que te hagas hinduista. Te lo comparto para que te des cuenta que a partir de estas 2 filosofías,
que no necesariamente las vamos a hacer religiosas, por lo menos en este caso, sí puedo conectarme con la concentración. Entonces ya no nada más aprendo y aprendo. Por eso son 4 pilares. Me voy a detener en conectarme con el silencio y con la escucha. Si tú dices, bueno, yo no soy religioso, no te conectes ni con la espiritualidad ni con la meditación. Es más, no te compres un mala, no importa, ¿ok? Pero conéctate con tu escucha y con tu silencio. Cuando tú te detienes y dices, a ver, voy a hablar de esto, esto y esto y esto, y les voy a decir esto, corremos el riesgo de quedarnos en un conocimiento libresco que te puede convertir en una mala persona, en una persona, como les decía hace un rato, desgraciada. Desgraciada, es decir, sin gracia, sin agradecimiento a la vida. Pero cuando yo me detengo en el silencio y en la escucha, incluso literal, tomo una pausa. Respiro, que esto se los he compartido hasta el cansancio y no me voy a cansar, se los voy a seguir repitiendo. Cuando tú te detienes y ya no entras en un estado de meditación religiosa, pero sí de reflexión, en donde te detienes, sigue el siguiente pilar de Sarasvati, que es la separación de aquello perturbado de aquello que me va a ser eficaz. Entonces yo digo, a ver, de todo esto que aprendí, ¿qué me funciona? Por ende, ¿saben qué va a pasar? El cuarto pilar me va a invitar a la acción, a una sabiduría interior que me lleva a la acción. Si yo todo esto no lo llevo a la acción, de nada me va a servir. Entonces, repitiendo, yo tengo el conocimiento, no cualquier conocimiento, diríamos en Sarasvati, ¿no? No, es el conocimiento védico, dice ella. Ok, el conocimiento védico que nos llevan estas enseñanzas profundas que a lo que nos están invitando es conéctate con tu propia sabiduría. A veces tú dices, ¿por qué? ¿De dónde me vino esto? ¿No? De mi sabiduría. Bueno, yo les hablaba hace un rato y regreso a ese ejemplo del té rojo. Viene, ok, una sabiduría exterior que viene de mi experiencia de tomar té, pero si yo no me detengo, si yo no confío en que a lo mejor el té rojo me puede funcionar, de nada me va a servir, ¿ok? Porque voy a seguir tomando café y voy a andar toda celerina o no voy a dejar temporadas como a veces lo hago sin cafeína. Entonces, si yo no me detengo y confío en esa sabiduría que me dice, detén el café, detente, esa sabiduría que está constantemente, de manera latente, diciéndote, a ver, detente, para, estás trabajando demasiado. Bueno, esa sabiduría nosotros la articulamos en voz, pero no es una voz, es una conexión en ese estado de silencio, en ese estado de escucha, en donde yo simplemente, cuando me detengo y luego salgo de ese estado, digamos, de silencio, digo, ya sé qué hacer. ¿Cuántas veces vas caminando pensando en otra cosa y de pronto, ¡pum!, aparece algo que dices, yo sabía que debía hacer eso? Bueno, esa es la sabiduría interior a la que no podemos tener acceso si nos enredamos en la sabiduría externa que nos va a hacer personas desgraciadas. Lamento decirles eso. ¿Por qué? Porque así, eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo podemos empezar a tener confianza en esa sabiduría interior? Que ya hablamos del exterior, ya hablamos desde estas personificaciones, cómo nos pueden acompañar, ¿ok? Discúlpenme para los hinduistas si despojé un mucho a Sarasvati de la parte espiritual, porque me quería conectar más en esta parte práctica. No se puede despojar de la parte espiritual, pero yo la voy a conectar más con esta sabiduría interior, que hay gente que les da comezón que digamos espiritualidad. A mí la verdad no me molesta, pero para quienes digan yo no soy espiritual, ténganme paciencia. A lo que yo voy cuando digo espiritual es a lo que nos da sentido, ¿ok? Y eso viene de la raíz de la etimología de logos, ¿vale? Entonces, otra vez, ¿cómo voy a observar, cómo voy a tener confianza en esta sabiduría interior que como está en cada brazo de Sarasvati, viene de la meditación que vamos ahora simplemente a decir, del silencio, de la escucha, que viene justo del conocimiento, pero del conocimiento profundo, que viene también del discernimiento, de separar aquellas cosas que no son positivas o funcionales
Bueno, no sé si me estén escuchando. Algo pasó acá, se fue la luz, pero parece que ya regresé. Eso espero. Eso espero. Parece que se sigue grabando. Bueno, a lo mejor ahí va a haber algo que lo va a interrumpir y se me fue la luz. Pero continuamos. Confianza. La confianza. ¿Qué es la confianza? Porque rompemos esa confianza en nuestra propia sabiduría y andamos confiando en la sabiduría externa de los demás. No dudamos de lo que dicen los demás. No nos cuestionamos y simplemente repetimos lo que dice el otro. Y no hacemos estas conexiones en cuanto a nuestra propia experiencia y nos detenemos en esa sabiduría que ya nos es propia. Y regreso a lo que les decía al principio del programa. Justo, eh, ¿cuál es la sabiduría? ¿La externa o la interna? ¿Cuál es más verdadera? No hay una verdadera. La sabiduría la aprendemos con la experiencia o es innata. Yo les diría, depende del tipo de filosofía que lean, sabremos cuál es. Pero no nos importa eso, sino sumarlas. ¿Cómo confío entonces más en una sabiduría que no es mía? Ni la dudo, le creo a cualquier meme que se atraviesa en mi vida y resulta que me pierdo de mí. Decíamos a partir de uno de los brazos de Sarasvati que necesitamos el estado de meditación y que yo traduzco como silencio y escucha, ¿ok? Aunque es mucho más profundo que esto. Hay un filósofo que me gusta mencionarles y tiene un libro acerca de la confianza y creo que así se llama, acerca de la confianza o sobre la confianza. Y es un filósofo francés que se llama Charles Pepin. Se escribe Charles Pepin, para que así como pepino, pero sin acento, bueno, acento en la E, y Charles así. Y él nos dice que hay tres tipos de confianza. Una confianza que viene desde lo que corroboran los otros, es decir, a partir del otro. Una persona aprende algo, va y lo muestra y todos le aplauden, o el niño que está aprendiendo a caminar, su madre le aplaude y resulta, ¿ok? Resulta que el niño empieza a agarrar confianza justamente porque los demás le aplauden. Bueno, somos adultos y siempre estamos esperando que el otro nos aplauda para poder tener confianza. Pero hay otra confianza, la que nos da la experiencia. Yo empiezo a sentirme segura porque sé que lo que aprendí para el examen, yo lo estudié. Y esa confianza me la da la experiencia. Pero hay otra confianza que me parece que es importante y que trabaja también Charles Pepin. Y nos dice, fíjense, hay una confianza que viene desde la fe, una confianza que viene desde nuestra guía interna. Esa es la confianza que estamos hablando nosotros, que se conecta mucho con esta sabiduría interior. Entonces, ya no lo quiero hacer tan largo, ya no sé ni cuánto tiempo tengo, pero les quiero compartir otra diapositiva en donde aquí nos va a hablar de el mismo Charles Pepin, de esta confianza que viene desde el destino, le llama él, a esta idea de destino que podemos llamarlo también o interpretado como sentido o como logos. Déjenme nada más. Bueno, me voy a tardar lo que me tenga que tardar. ¿Para qué me meto prisas, verdad? Y ustedes van a escucharme cuando tengan tiempo y me escuchan por partes. Déjenme encontrar por acá lo que nos dice Charles Pepin y que tiene que ver justamente con la confianza vinculada con la sabiduría interior. Y fíjense, lo que dice Charles Pepin es, según los estoicos, la vida es algo bueno porque está traspasada por la energía cósmica. El cosmos es un mundo cerrado, racional y dividido, en medio del cual evolucionamos. Hagamos lo que hagamos, no podremos obstaculizar el curso del destino. Si apuntamos nuestra acción si apuntamos nuestra acción en el sentido que marca, el destino lo ha conducido. Ay, qué mal lo estoy leyendo, perdónenme, no le estoy haciendo justicia o lo escribí mal.
Ok, voy a volverlo a decir. Según los estoicos, la vida es algo bueno porque está traspasada por la energía cósmica. El cosmos es un mundo cerrado, racional y dividido en medio del cual evolucionamos. Hagamos lo que hagamos, no podremos obstaculizar el curso del destino. Si apuntamos nuestra acción en el sentido que marca, el destino la conducirá y amplificará sus efectos hasta llevarnos rápidamente hasta el triunfo. Si por el contrario nuestra acción se opone a la fuerza del destino, entonces descubriremos las fuerzas que rigen el mundo al mismo tiempo que nuestro fracaso. El cosmos, para los estoicos, es bastante clemente con nosotros o nos impulsa o nos instruye. Vivimos en un cosmos armonioso y cada una de nuestras acciones nos pone en contacto con esa armonía. Para los estoicos, fiarse de la vida es fiarse del destino. ¿Ok? Yo creo que él lo dice mucho más resumido de todo lo que yo les he estado diciendo, pero trataré de parafrasearlo desde mi interpretación. El cosmos, que yo le llamo el logos y que le dice el cosmos, ¿no? Es este sentido que es el destino. Entonces él dice, bueno, nosotros podemos empezar a confiar en ese destino, en esa fuerza, en ese cosmos, hay quien le llama Dios y que yo le diría en esa sabiduría, ¿ok? O ir en contra de ella. Cuando yo voy en contra de ella, resulta que esa sabiduría entonces no va a tener función. Se va a hacer a un lado porque yo quiero estar peleando con esa sabiduría interior. Fíjense incluso cómo lo completa el mismo autor a través de parafrasear a Bersón. Y dice, según Bersón, la vida está atravesada por un impulso vital, una creatividad primordial que recorre todo lo que está vivo y asegura la continuidad de las especies y la evolución de los seres. Esta vida se despliega en el crecimiento. Ay, me estoy haciendo bolas. Otra vez, es que estoy grabando muy tempranito, acá son las 7 de la mañana. Entonces, espérenme. Según Bersón, la vida está atravesada por un impulso vital, una creatividad primordial que recorre todo lo que está vivo y asegura la continuidad de las especies y la evolución de los seres. Esta vida se despliega en el crecimiento de una planta, en la inteligencia práctica, en el genio de los artistas. Confiar en la vida con mayúsculas es confiar en esa creatividad y volvemos a lo mismo. Esa vida, esa creatividad también para Bersón, para los estoicos, ¿ok? O incluso desde esta idea hinduista nos habla de esa sabiduría que nos es propia, esa inteligencia, esa sabiduría que tiene la planta. Por ejemplo, qué bonito que lo ilustra aquí. La planta tiene una sabiduría, es esa sabiduría interior que nosotros tenemos. La planta tiene su sabiduría para alimentarse del agua, para dosificarla y para crecer y agarrar del sol esa clorofila que le da la vida. Bueno, nosotros tenemos esa sabiduría como la planta, pero no creemos en ella. La planta no la cuestiona. Nosotros decimos, ah, no, si no lo dice fulanito, si no lo dice manganito, entonces no es cierto, ¿ok? ¿Cómo nosotros podemos decir que esa sabiduría que tiene la planta y la hace crecer, nosotros no la tenemos para poder tener una sabiduría que ya nos es propia, es esa semillita? Por eso se alimenta de una sabiduría externa que nos da la vida a través de la experiencia, pero también en confianza. Si yo dijera sinónimo de sabiduría interior, es confiar en ese cosmos, como le llama Charles Pepin, en ese logos, como le llaman los estoicos, en esa vida con B mayúscula que le llama Bersón, y es confiar en nuestra sabiduría interior. Esta sabiduría interior nos va a guiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con estos pilares, estos brazos de Sarasvati, y me voy a detener en el segundo, que es la meditación o la escucha y silencio. Cuando yo me detengo, voy a escuchar ese llamamiento. El llamamiento simplemente es aquella sabiduría que nos está llamando, pero que no escuchamos porque somos rejegos. Y entonces
aparece, según Heidegger, la voz silenciosa de la conciencia. Esa voz silenciosa de la conciencia que les he mencionado últimamente no es una voz, sino ese estado de certeza que me saca del ruido del mundo y que me dice, ya, hazte caso, pero sin voz. Me simbra y me dice, detente y empieza a confiar en ti. Es ese, digamos, eh, ese impulso que me está diciendo, detente a través de una invitación, ¿no? Entonces yo no sé por qué quité las diapositivas porque les tenía otra, pero acá les voy a tener otra de una vez. Ok, déjenme conectarla con esta, ok. Fíjense, la voz de la conciencia es un llamado en el sentido de invitación, jamás de imposición. Entonces, si en este momento de veras hacen este ejercicio, deténganse, respiren, tomen un poco de silencio, pónganle pausa al video y se van a dar cuenta que la diferencia entre la sabiduría exterior y la sabiduría interior cuando se detienen en su silencio es que ese llamado no es una imposición. Es decir, no es muévete, ve, el tiranito que tenemos interno, a veces se muestra a partir de esa sabiduría exterior que te está presionando. La sabiduría interior no es una imposición. No te da un consejo, no te inspira, ni siquiera es un diálogo interno, solo te lleva a respirarte y a descansar. Esa es la sabiduría interior, el eterno descanso que nos guía hacia el exterior. Pero si nosotros no descansamos en esa sabiduría, entonces nos vamos a ir a una sabiduría de los otros. Yo te estoy invitando a que empieces a confiar en la tuya. Veamos también esta otra diapositiva. Pero entonces, ¿quién es esa voz? ¿Por qué nos habla? ¿Qué nos dice? Quien nos llama somos nosotros mismos, pero en una condición original. Condición que, como ya se sabe, está cubierta por la existencia cotidiana. Por ello, la voz puede parecer extraña, puesto que se ha olvidado puesto que ha olvidado lo que realmente se es, hasta el punto de olvidarnos a nosotros mismos. Esta voz nos habla porque nos quiere llevar al ejercicio de nuestras posibilidades auténticas. La llamada, sin embargo, ni siquiera nos invita a un diálogo con nosotros mismos, solamente es un llamado hacia el sí mismo. ¿Ok? Cuando nosotros ya estamos habitando esta sabiduría interior, cuando ya empezamos a confiar en ella, fíjense lo que empieza a ocurrir y nos lo dice muy bellamente esta filósofa española a quien admiro mucho, quien es mi maestra también y que se las menciono últimamente de manera muy recurrente y es Mónica Caballé. Y voy a cerrar con, con este fragmento de ella. Cuando estamos habitando la sabiduría interna, fíjense que no es, ahí es donde vamos a distinguir, no es la imposición, no es tienes que hacer eso, tienes que hacer esto, esa es sabiduría exterior y que tiene su función, nadie dice que no, nos mueve y nos impulsa, pero de manera tiránica y ya no queremos eso, queremos descansar, pero con confianza y amor. Habitando la sabiduría interna, ¿cómo la habitamos? Y nos dice Mónica Caballé, sencillamente somos. No nos aferramos a cierta imagen de nosotros para sentirnos ser. O sea, ya no hay máscara. Estamos conectados con nuestro propio fondo, con nuestros sentimientos, inclinaciones y necesidades reales, con nuestra guía interna. Y a la vez estamos abiertos y somos transparentes, de modo que no nos podemos volcar plenamente en las cosas, en la contemplación del mundo, en las personas, en nuestras tareas y actividades cotidianas de forma desinteresada, es decir, autotrascendiéndonos. A ver, lo dije muy mal otra vez. No sé qué me pasa con la lectura, pero la vuelvo a leer. Voy a confiar en mi sabiduría interna y la voy a volver a leer. Ténganme paciencia.
Y les voy a pedir que cierren los ojos mientras me escuchan para experimentar este fondo interno a través de una escucha atenta. Prometo leerlo mejor. Sencillamente somos. No nos aferramos a cierta imagen de nosotros para sentirnos ser. Estamos conectados con nuestro propio fondo, con nuestros sentimientos, inclinaciones y necesidades reales, con nuestra guía interna. Y a la vez estamos abiertos y somos transparentes, de modo que nos podemos volcar plenamente en las cosas, en la contemplación del mundo, en las personas, en nuestra tarea, en nuestras tareas y actividades cotidianas de forma desinteresada. Es decir, autotrascendiéndonos, olvidándonos de nosotros mismos, interesándonos en esas cosas por sí mismas y pudiendo verlas tal y como son. Estamos plenamente conectados con nosotros mismos y con el exterior. ¿Ok? Y sigan con sus ojitos cerrados porque continúa. Voy a leer otro pequeño párrafo. Si quieren, ustedes tómenle una foto a la diapositiva y la leen con calma. Cuando vivimos desde nuestro centro, nos experimentamos como presencia viva, lúcida, consciente. Esta presencia es fuente de respuestas energéticas y creativas, las que nos permiten movilizar nuestra capacidad de actuar, de crear, de afirmarnos y desplegarnos en el mundo, de defender nuestra integridad y la de nosotros, de respuestas cognitivas, de capacidad de percibir, comprender, intuir y tomar conciencia, y de respuestas afectivas, de nuestra capacidad de sentir, amar y de percibir belleza. ¿Ok? Es decir, que yo no me voy a quedar en ese silencio, en esa escucha, como en una pausa eterna. Voy a llevar ese silencio y esa escucha constantes en medio de la vida. Y por eso en ese fondo me siento viva, me siento fuerte. Dentro de la sabiduría interior, no me duermo, me despierto. ¿Ok? Empezar a confiar en esa sabiduría nos lleva a que nosotros conectemos con una confianza en la que asumimos errores. Confiar en esta sabiduría interior no quiere decir que no me voy a equivocar. Quiere decir que aún en la equivocación sigo confiando en mi sabiduría, porque en esa equivocación aprendí. Y ese aprendizaje no se va a ir, porque mi sabiduría interna fue la que me llevó a aprender una y otra vez, aunque me equivoque 1000 veces. ¿Ok? Yo espero que en este inicio de 2025 estemos confiando más en esta sabiduría interior que por supuesto aparece muchas veces fusionada con nuestra sabiduría exterior. Y aquí es donde yo uno estas dos filosofías, oriental y occidental. La filosofía externa nos acompaña mucho mejor desde la sabiduría interior. Y si la sabiduría interior se acompaña del exterior, vamos a conectar con una experiencia sólida en donde nos vamos a sentir sumamente abrazados, amorosos, lejos de separar. ¿Ok? Entonces, yo espero que esto les haya funcionado. Nos vemos el siguiente lunes. En el siguiente lunes vamos a estar hablando por qué le tenemos miedo al miedo. Vamos a hablar del miedo porque justamente el miedo nos lleva a desconectarnos de nuestra sabiduría interior y por eso quiero que tenga esta continuidad del programa. Miedo al miedo. Nos vemos la próxima sesión o el próximo programa en Conócete.